El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Marta Victoria Cardinal. Marta es doctora en Ciencias Biológicas, es investigadora del CONICET, se dedica a la epidemiología molecular, ecoepidemiología de los ciclos de transmisión del Trypanosoma cruzi. Trabaja en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, el IEGEBA, dependiente de la UBA y de CONICET. Le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo en Macroscopio. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, buenas tardes, Sandra, y a toda la audiencia. Muy alegre de compartir con ustedes esta conversación y este encuentro. Igualmente para nosotros, un gusto tenerte aquí. Contame, Victoria, ¿cómo fue que iniciaste tu curiosidad, tu interés por la biología? Si fue cuando eras pequeña, si se fue dando más adelante. Bueno, sí, desde muy chica tuve contacto con la naturaleza, mi familia, mi padre agrónomo, mis hermanos agrónomos, veterinarios, hasta una hermana bióloga tengo. Así que desde chica, juntando semillas, aprendiendo y con mucho contacto con la naturaleza. Desde entonces tuve esta duda entre biología y medicina, en el secundario principalmente, y creo que encontré la conjunción de las dos cosas en lo que me dedico hoy, ¿no? Que es la epidemiología de enfermedades transmitidas por vectores, es decir, que hay un animal que interviene en esa transmisión. En particular, hoy trabajo con Chagas, y entonces tiene el desafío de tener de ser un problema de salud que involucra problemas biológicos y socioambientales. Entonces están las dos patas que siempre me interesaron unidas. Bien, pudiste hacer eso, que es súper complicado, pero bueno, tuviste tu caminito. Con ese nombre complicado de ecoepidemiología unimos ecología y preguntas relacionadas justamente a la ecología de los insectos transmisores, de los parásitos que causan las distintas enfermedades, con epidemiología, entonces toda la complejidad que tiene las poblaciones humanas. Claro. Sí. Un campo enorme de trabajo. Sí, un campo enorme que muchas veces nos lleva a interactuar con otras profesiones, disciplinas, claro, desde sociólogos, antropólogos, médicos, veterinarios, por supuesto todo el sistema de salud, enfermeros, agentes sanitarios, médicos, claro, y también con el sistema educativo, porque nuestro interés es en el control y prevención de este tipo de enfermedades, y entonces el sistema sanitario y de educación, justo con el científico, cuando podemos articular los tres sistemas, es cuando surgen propuestas muy integrales que son las que hacemos nuestros esfuerzos para poderlas implementar. Ah, qué bueno eso, qué bueno. ¿Y cómo fue tu caminito hacia CONICET? ¿Cómo fue que estudiaste? ¿Ya te pensaste investigadora en la carrera? ¿Eso vino después? Como estudiante, por suerte tuve docentes que fueron muy buenos guías y faros, que me dieron buenos consejos y me propusieron tener experiencias aún siendo estudiante en distintos laboratorios, y si querés, sí, a raíz de una curiosidad mía personal y un interés y preocupación por el tema del dengue, y a raíz de un trabajo práctico en una materia, me ofrecí como voluntaria en
en un proyecto de investigación y control de la Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor del dengue, aquí en Buenos Aires, y eso me abrió las puertas luego a poder conseguir una pasantía rentada, y que me dio los primeros contactos con lo que era, por un lado, un trabajo técnico, pero a la vez con la posibilidad de hacer preguntas de investigación científica. Esos fueron mis primeros pasos en la investigación. Confirmé que me apasionaba eso, así que cuando me gradué ya no tenía duda de que quería hacer el doctorado y me presenté a becas para poder hacerlo, y siendo becaria tuve la suerte de ser el momento donde CONICET abrió los llamados al ingreso a carrera, que venía cerrado en muchos años, pero justo cuando yo me doctoré se abrió, así que pasé directamente desde becaria doctoral a prácticamente investigadora asistente, también debido a las publicaciones que habíamos hecho aquí en el laboratorio, es decir, con una cierta plus por las publicaciones realizadas, pero sí, mi ingreso fue bastante rápido, muy diferente de lo que es actualmente, ¿no? Qué bueno sí. Eso. Sí, qué bueno eso, sí. Porque además te permite hoy proyectar, mira, ya sos investigadora independiente, toda una carrera que lleva años, y con estos, obviamente con los cierres, los retrasos, nunca se termina de plasmar, ¿no? Y sí, en esa época uno tenía una visión de futuro como investigadora posible. Donde verdaderamente se veía como una posibilidad, que hay una carrera posible y no había dudas. Es decir, si uno trabajaba y se esmeraba y lograba las condiciones básicas que todos sabemos que requiere investigar, era posible. Ahora me parece que hay un desánimo y una incertidumbre muy grande, si se cierra, si se abre la convocatoria, si se pospone. Eso en ese momento no era así. Asimismo, desde estudiante me dediqué a la docencia, porque acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales lo tomo casi como parte natural de mi trabajo, volcar en docencia lo que realiza en investigación. Así que desde ya antes de ser graduada empecé a concursar. Los cargos docentes aquí son por concurso. Eso también fue un consejo de una docente que tuve, y eso también me permitió crecer en diferentes aspectos, ¿no? Desde lo personal, sin duda, pero también en el conocimiento de diferentes áreas de la disciplina ecológica, y profundizar mi conocimiento y poderlo volcar y devolverlo a la facultad que me formó. Qué bueno, importantísimo además porque bueno, como bien decís, las investigaciones que haces circulan más allá de los ámbitos netamente científicos, ¿no? Como pueden ser los congresos o las publicaciones. Seguramente el intercambio con alumnos, con otros docentes, con otros colegas, enriquece mucho la visión que uno tiene. Sí, y la docencia yo siento que exige actualizarse en diversos campos de la disciplina ecológica. En mi caso soy docente en ecología de poblaciones, y de alguna manera mantener actualizada los conceptos de la materia y responder a las inquietudes que van trayendo los diferentes estudiantes me obligan a salir de lo que sería mi zona de confort y los trabajos que suelo leer para mi quehacer científico relacionado al CHAVAS, y abrir mi interés hacia nuevos temas. Entonces eso es un desafío constante, mantenerme actualizada y poder responder a los distintos intereses, y bueno, y también las nuevas herramientas que surgen, ¿no? La ecología ha ido cambiando, se ha ido tecnologizando, entonces mantenerse también en todo eso
al día es un esfuerzo y a la vez es un enriquecimiento. Hacemos la primer pausa, Victoria, y volvemos en un minutito. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con Victoria Cardinal sobre sus inicios en la formación y en la investigación. Me contaba que lo complementa con la docencia universitaria y bueno, cómo esto enriquece su hacer, ¿no?, cotidiano en la academia y en la ciencia en particular. Y también se me ocurría preguntarte, qué bueno que puedas comentar de tu trayecto científico, de tus investigaciones a los estudiantes en curso, porque a veces, en muchas ocasiones, los chicos o las chicas se terminan de recibir sin tener la menor idea de lo que es investigar o sin tener un ejemplo concreto, ¿no? Alguien que les comente, y eso quizás dispara vocaciones científicas, como solemos decir. Así que no sé si te pasa eso con tus alumnos. Sí, tenemos un poco disociado lo que es la docencia con los contenidos teóricos y prácticos que a veces brindamos, con ese quehacer cotidiano del investigador científico. En particular, en nuestra materia, lo que tratamos de hacer es proponer un trabajo final que requiere, que es un proyecto de investigación cortito, pero que tiene una pregunta y que se tiene que ejecutar y responder en el término del cuatrimestre, para poder enfrentar, digamos, por primera vez, para muchos estudiantes, por primera vez, lo que es contestarse con un método científico a una pregunta. Y por otro lado, desde lo que es mi motivación personal, promuevo fuertemente que los estudiantes hagan experiencias en distintos laboratorios, más allá de la tesis de licenciatura, que actualmente es un requisito indispensable, obligatorio para poderse graduar, sino también como una manera de conocer los diferentes grupos donde se hace ciencia, y cada grupo tiene su particularidad, conocerse uno en qué cosas lo atraen, le interesan, y entonces poder ir descubriendo antes de graduarse cuáles son esos intereses y motivaciones. Me parece que justamente, en particular en Buenos Aires, pero en muchos lugares que hay centros de investigación, se puede brindar esa posibilidad, y los estudiantes a veces por desconocimiento, pensando que no, que los tienen que invitar, no se animan a tocar la puerta, y le digo, mira, nada más lindo para un investigador que venga un estudiante y te diga, me interesa tu investigación. Pero bueno, brindar ese puente, me interesa brindar esos puentes, ofrecerlos, y a veces decirle, decirle que le escribí de mi parte, que te interesa, tratar de vincular eso, los estudiantes interesados con el investigador, es algo al que dedico tiempo, porque sin duda creo que, como decías, ¿no?, que va a fortalecer las vocaciones científicas, y que un investigador, cuando está como la mayoría de los que conozco, ¿no?, fascinado con su objeto de estudio, por más que estemos a veces en contexto de crisis, uno ve mucha pasión en el ambiente científico, y cuando uno conoce eso, es algo que motiva, ilusiona, alienta a seguir. Así que promuevo esos encuentros. Bien, totalmente de acuerdo, me parece excelente. Y sí, a veces creo que solo la pasión hace que uno siga adelante, ¿no? Porque con tanta hostilidad te da ganas de tirar la toalla, pero siguen y siguen. Y acá, por suerte, hemos tenido entrevistados muy, muy apasionados que te transmiten eso, ¿no? Así que está buenísimo que lo digas en esos términos. Llegamos a tu tema de investigación. Bueno, iniciaste con esta curiosidad y este trabajo previo con dengue. ¿Cómo llegaste a Chagas? Bueno, supongo que porque es una enfermedad muy conocida, muy distribuida, lamentablemente, y con años, ¿no?, de estudios y de investigación. Desde el secundario, que todavía tengo guardado el trabajo práctico que hicieron hacer sobre la problemática de Chagas,
y mismo también en las materias iniciales de la carrera, donde nos hicieron hacer otro trabajo de investigación, me interesó el jazz, la transmisión y bueno, estos ambientes rurales donde conocidos como áreas endémicas, donde se producía mayormente la transmisión del Chagas vectorial. Así que tuve un interés bastante temprano. En su momento no vi la posibilidad tempranamente, pero cuando me estaba... pero uno de mis mejores amigos de toda la carrera, él era becario estímulo en un laboratorio que trabajaban con jazz, en el laboratorio del doctor Butler, que es el que trabajo hoy. Y yo le decía, ¿cuándo me van a llevar con ustedes al trabajo de campo? ¿Cuándo me van a llevar? Les cocino, yo quiero ir y conocer ese lugar y cómo trabajan ustedes. Y bueno, de tanto insistir, un día me propuso si quería viajar. Y no pude en ese momento, dije que no, pero sí, le dije, pero sí quiero trabajar, así que empecé a trabajar a honorem en el laboratorio en el 2000 y después se fueron dando las posibilidades de presentarme una beca y ya me presenté a la beca doctoral acá. Así que creo que desde muy chica tenía este interés por la problemática de Chagas, por las poblaciones vulnerables que muchas veces son afectadas por la transmisión vectorial. Y bueno, hoy aquí encuentro una misión donde entonces a toda esa vocación científica le encuentro un sentido profundo. Claro, totalmente. ¿Cuándo obviamente estás trabajando, estás haciendo campañas? ¿Cómo es tu trabajo cotidiano en laboratorio, cuando salís? ¿Cómo te movés en el territorio? Bueno, actualmente el trabajo de campo lo realizamos en la provincia de Chaco, con base principalmente en el municipio de Pampa del Indio. Así que regularmente hacemos trabajos de campo en el área de estudio, ya sea para la búsqueda para el relevamiento de la infestación por vinchucas en las viviendas, o por algún trabajo que tenga que ver con el diagnóstico serológico de las personas, o actualmente también abrimos otra línea de investigación en el laboratorio dirigida por el doctor Enríquez, que tiene que ver con las coinfecciones con otros parásitos, principalmente parásitos gastrointestinales. Entonces, a raíz de estos proyectos, hacemos viajes regulares a la provincia del Chaco. Mi trabajo hoy tiene menos que ver con el campo, aunque mi corazón sigue ahí, y tiene que ver mucho con lo que es la elaboración de proyectos de investigación, plasmar los resultados en publicaciones, así que tiene mucho de trabajo de oficina, también toda la gestión que no se ve, ¿no? Lo que es presentar un proyecto, presentar las rendiciones, gestionar los fondos, presentar las becas y los informes de beca. A veces ese trabajo no se cuenta, no se comparte con los estudiantes, pero es parte de nuestro trabajo como investigadores, y hoy sí querés más como un rol de investigadora independiente, mayor parte de mi tiempo está abocado a estas tareas en el laboratorio, a justamente también dirigir becarios y estudiantes para que hagan sus tesis de licenciaturas y doctorales. Así que divido mi tiempo entre esas distintas funciones. Cada vez que voy a Chaco, hoy ya siento que tengo amigos muy, muy entrañables y queridos. Allá mucho tiempo compartido, mucho tiempo compartido en Pampa del Indio. Sin embargo, para que hoy todo ese proyecto siga para adelante, también necesita de trabajo de escritorio y de elaboración y de estudio, ¿no? De entender cuáles son las nuevas herramientas, las preguntas relevantes para nuestro país y para nuestro contexto latinoamericano,
¿no? Hay siempre ese esfuerzo para entender cómo nuestras investigaciones podrían impactar no solo aquí en el país, sino también en el afuera. Requiere estudio. Hay muchas publicaciones y mantenerse al día es un desafío. Es un desafío cotidiano en todos los tiempos. Hacemos otra pausita, Victoria, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con Victoria Cardinal, estamos hablando ya de sus investigaciones actuales, de todas las tareas que tienen que hacer los investigadores e investigadoras científicas, que está muy bueno que lo remarques, que lo resaltes, porque a veces parece que no, que hacen poco o que solo están en el laboratorio, y no, son horas de laboratorio y también son horas de computadora y de escritorio, llenando papeles, también formando recursos no solo de CONICET, sino también en la universidad como docente, así que es un trabajo arduo de dedicación exclusiva de lunes a lunes, y bueno, todo, y además se requiere mucha formación y también mucha paciencia, no solo por la actualidad, sino por todo lo que implica, ¿no?, la tarea de investigación y docencia. Sí, sin duda el trabajo de investigación me gusta pensarlo como pequeños escalones que uno va dando. Allá por mi tesis de licenciatura, una de mis directoras me dijo: los trabajos no se terminan, se dan por terminados. Y me parece que pensarlo así, ¿no? Como, bueno, hasta acá es este escalón, terminamos esto, se publica, viene el siguiente pregunta, el siguiente escalón, y pensar cómo así la ciencia va avanzando con el aporte de cada uno, me parece que da una perspectiva de crecimiento, de largo plazo, un rumbo, un proyecto, y así me gusta pensarlo. Fuiste distinguida con el premio Berta Cáceres. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo recibiste este premio? Contanos un poco qué pasó. Bueno, este premio fue una sorpresa increíble. Yo no me había postulado, me postularon de manera, digamos, silenciosa, una docente de la facultad que había sido distinguida previamente con este premio, fue consultada y era parte del comité de selección, y entonces propuso mi nombre, y es un premio que se entrega reconociendo trayectorias de vida y militancia que apunten a favorecer la colaboración solidaria, sanitaria, que protagonizan la defensa del ambiente y la construcción de buen vivir. Y fue una sorpresa tremenda por lo inesperado, por lo que significan todas esas palabras que acabo de decir, ¿no? Construir el buen vivir. Todos los días me pregunto qué es construir el buen vivir y si lo logro, y es una meta más que algo que yo sienta que haya logrado, pero sin duda fue un mimo al alma, pero también un asegurarme que este es el camino, un afianzar el camino iniciado especialmente al principio de este año, a fin del año pasado, donde había tanto desánimo. Se reconoce este trabajo, yo siento que este trabajo que a mí me distinguieron, en realidad es un trabajo de grupo, somos un grupo de investigadores, becarios y estudiantes que llevamos a cabo el trabajo de investigación, y siento que es un reconocimiento también a esta manera de investigar, este trabajo en grupo sostenido en el tiempo durante muchísimos años, y eso siento que ha sido con mucho esfuerzo de cada uno de nosotros, sin duda con el apoyo de todos los sistemas científicos y los distintos subsidios que hemos tenido nacionales e internacionales, pero con mucho aporte individual. Y creo que cuando ese individual se reúne en un trabajo así de un laboratorio que realiza en grupo, creo que lo que se hace, estoy convencida que lo que se hace es mucho mayor de lo que es la suma de las individualidades, y yo lo tomé
de esa manera, ¿no? Como un reconocimiento de esta manera de trabajar y reafirmar que ese es el rumbo. En estos años, en todos estos años que venís estudiando el tema, y bueno, precisamente por este interés particular de ecología y epidemiología, ¿has notado diferencias, digamos, de 20 años a esta parte con respecto específicamente a la enfermedad de Chagas, al ambiente, a las poblaciones? Bueno, sí, se puede mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Vamos a hablar del vaso medio lleno. Nos queda camino por recorrer, pero hay hitos importantes como la reglamentación de la Ley Nacional de Chagas y los distintos instrumentos que se fueron dando para difundir esta ley que asegura un interés nacional por la prevención y el control de las diversas formas de transmisión del Chagas. Cada vez más vemos distintas organizaciones y eventos que se realizan para difundir la problemática del Chagas, para dar a conocer que es un derecho de todas las personas a acceder a un diagnóstico, que es gratuito, que el Chagas tiene tratamiento y que también es gratuito. Así que veo grandes avances, también veo algunos retrocesos y también cuentas pendientes. En particular en nuestra área de estudio en Pampa del Indio, nosotros iniciamos en 2007 y en ese momento, más o menos redondeando y dando números rápidos, 1 de 4 viviendas rurales tenía vinchucas. Y para el 2016, y luego de todo un trabajo sostenido en el tiempo de intervención y control e investigación, pudimos reafirmar y publicar la cuasi eliminación de las vinchucas de las viviendas rurales. Es decir, menos del 1% de las viviendas rurales tenían vinchucas para el 2016. Vinchucas Triatoma Infestan, la principal transmisora de Chagas en nuestro país. Y la verdad que eso es un hito logrado con el Programa Nacional de Chagas, con el Programa Provincial de Chagas, con el trabajo con el municipio, con las escuelas, con el hospital, con los agentes de atención primaria de salud, con los maestros, directores. Entonces, sin duda, muestra que ese camino es posible, que cuando se sostienen las acciones de control, se dan las respuestas a la comunidad, se brinda la información, se trabaja en conjunto para lograr soluciones, las intervenciones traen sus frutos. Nosotros pudimos demostrar la interrupción de la transmisión del parásito a las personas, y eso también es algo para celebrar y para una bandera para decir, bueno, por acá también es el camino. Sí, con un Estado muy presente con todas sus instituciones en el territorio, ¿no? Como bien contás. Sí, sin duda de vuelta es un trabajo intersectorial. No lo puedo ni concebir como investigadores solamente. Fue justamente en conjunto y por supuesto con momentos donde más se trabajaba con el hospital, momentos que más se trabajaba con las escuelas o más con el programa. Claro. No es lo mismo el control vectorial que hubo que hacer al comienzo, cuando las vinchucas estaban más difundidas en el área de estudio, a cuando las vinchucas ya eran raras. Es decir, los esfuerzos y las intervenciones fueron cambiando en el tiempo, pero sostenerlo en el tiempo ha dado sus frutos. Y bueno, aunque no lo hayamos publicado, el 2022-2023 hemos realizado una nueva evaluación y podemos afirmar que la situación de control se mantiene a pesar de la pandemia, a pesar del parate que significó la pandemia, y eso también es alentador, ¿no? Se logran nuevos niveles de control, por ejemplo, en este caso, nuevos niveles de infestación, y es como el sistema no ha cambiado, no ha sido de alguna manera
como que volvió para atrás. Este no es el caso de lo que hemos visto ahí en Pampa del Indio. Hacemos otra pausita, la última ya, y volvemos en un minuto. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Victoria Cardinal. Nos estaba comentando sobre el proyecto específicamente en Chaco, Pampa del Indio, y bueno, los resultados que obtuvieron en muy poco tiempo, digamos, porque en plazos de investigación y en plazos planetarios fue poco tiempo con resultados tan exitosos. Es poco tiempo, sí, en tiempos planetarios, pero en nuestro país sostener un proyecto de investigación casi 20 años, más de 15, sin duda es un desafío. Es un desafío cada vez que hay un cambio de signo político, que no se encasilla el proyecto de investigación como algo partidario, sino algo que trasciende el signo político de la persona que está haciendo la gestión en el momento, ya sea municipal, provincial o nacional. Ese es un desafío sin duda, y sin duda también mantenerlo dado los distintos énfasis que se dan a este tema de Chagas en la política científica. Pero diversos investigadores y las publicaciones indican que los proyectos longitudinales a largo plazo brindan información que no se puede reemplazar por proyectos transversales, y entonces sostenemos que este trabajo nos sigue dando preguntas y nuevas inquietudes para seguir investigando. En particular hoy estamos con el desafío de lo que son las vinchucas resistentes a los insecticidas piretroides, las distintas herramientas para abordar esta problemática, y bueno, y estamos tratando de ensayar distintas alternativas para su control. Tienen, por supuesto, supongo que sí, a nivel internacional y nacional, contacto con otros grupos, en otras universidades, con otros investigadores. Sí, ya sea por la problemática de la resistencia a insecticidas o por justamente lo que tiene que ver con el control de la transmisión del Chagas, cómo sostener el control logrado y evitar la reinfestación, o de qué manera desarrollar nuevas herramientas que permitan detectar la reinfestación de las vinchucas o incluso evitarla. A raíz de todas estas preguntas tenemos investigadores en Estados Unidos, en Bolivia, en Londres, en Inglaterra, digamos, en Italia. Según las preguntas, no me quiero olvidar de nadie, ahora estoy dudando si me olvidé de alguna persona, pero sin duda tener colaboraciones, aun cuando no sea la misma especie de triatomino la que se nos presenta en los diferentes países, nos permite también hacer como un zoom más amplio desde más lejos, y hasta, ¿por qué no?, proponer manejos más integrales, que ya no sea solo Chagas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tiene en común con las enfermedades transmitidas por mosquitos, enfermedades transmitidas con garrapatas, con una mirada de una salud? Bueno, ¿qué intervenciones se pueden hacer en la vivienda para evitar más, no solo la transmisión del Chagas, sino varias enfermedades? Así que esto es un desafío y bueno, es algo que nos interpela y nos lleva a estar en contacto permanente con, ya sea investigadores que conocemos en los congresos o leemos sus publicaciones, y entonces tratamos de hacer colaboraciones.
Está bueno eso también que lo cuentes, porque no solo es escribir y después contar lo que pasa en un congreso, sino que en esos espacios académicos precisamente pasa eso, ¿no? Se encuentran con otros de otros lugares que hacen temas similares o el mismo tema, entonces esto crece y se enriquece y bueno, facilita también lo que uno hace. Sí, sin duda, y en particular, el año pasado tuve una beca para poder ir a España y, por ejemplo, conocer más de primera mano la problemática del Chagas en España, que es un lugar no endémico, pero que tiene la migración de muchos latinoamericanos, recibe inmigración, y entonces cómo controlar la transmisión transfusional, cómo asegurarles o brindarles acceso al diagnóstico oportuno a estos inmigrantes. Es un desafío, y entonces herramientas que por ahí podemos desarrollar para los países endémicos pueden perfectamente ser útiles en países no endémicos y viceversa. Así que sí, la colaboración creo que es un camino indispensable en el trabajo científico. ¿Cómo es tu futuro inmediato? Porque ya ni siquiera me atrevo a preguntar por un futuro lejano. Digamos, ¿cómo está tu equipo de trabajo? ¿Cómo están con el tema subsidios, con los becarios que no ingresaron, los investigadores que están esperando? ¿Ha impactado esto en tu grupo de investigación, en tu instituto? ¿Cómo viene esa realidad? Sí, sin duda la facultad y el instituto relevó la situación de algunos becarios que no tuvieron acceso a las becas de finalización de doctorado. No fue nuestro caso hasta ahora en nuestro laboratorio, pero sí tenemos algunos becarios que tienen beca agencia o beca UBA, que son becas cortas que luego requieren una beca de finalización para completar su doctorado, y la incertidumbre sobre si se van a abrir esas convocatorias o no existe. Así que, por un lado, nuestra manera de responder a eso es, si va a haber pocas becas, hay que tratar de maximizar las chances de conseguir alguna. Trabajamos fuerte en la publicación de los resultados para que cada una de las personas en el laboratorio maximicen sus chances. Y lo mismo ocurre con la entrada de carrera de investigador de los becarios postdoctorales, que bueno, hay una incertidumbre si se abre o no se abre, y bueno, frente a eso a veces la respuesta en el día de hoy es que se buscan segundas alternativas laborales. La primera es hacer docencia, por supuesto que es una alternativa válida, pero bueno, a veces esa incertidumbre erosiona la motivación y esa pasión y vocación. Con respecto a los subsidios, sí fuimos afectados por toda estos cambios en la política de cómo se desembolsan los fondos de la agencia de promoción. Tenemos algunos vigentes. Uno de los investigadores tenía uno de los PICT 2022 otorgados que no fue financiado. Así que desde ahí también se vive la incertidumbre. Tratamos de presentar proyectos en las convocatorias que se abren, aunque no conozcamos si se van a luego evaluar y financiar, pero no nos queda otra, digamos, nuestra política ha sido no quedarnos con los brazos cruzados, sino cada oportunidad que se abre tratar de aprovecharla, y en eso estamos. Requiere mucho más trabajo eso, porque antes por ahí uno tenía un subsidio y se quedaba tranquilo, pero hoy tener un subsidio o haber presentado un proyecto y no garantiza el desembolso de los fondos. Entonces, bueno, eso nos requiere una mayor esfuerzo y dedicación a la búsqueda de fondos, ya sean nacionales como internacionales. Intentamos, y también en eso las colaboraciones son claves, conseguir fondos internacionales,
y tenemos algunas pequeñas colaboraciones que en marcha, así que nosotros podemos seguir haciendo investigación, pero sin duda no está claro ese horizonte. Tenemos datos para publicar, en mi futuro inmediato es publicar datos de unos ensayos que hicimos, así que estamos trabajando fuerte en eso. Y bueno, y esperando también estas nuevas aperturas de oportunidades para aprovecharlas. Bien. Y ojalá que como decían muchos investigadores, que el presupuesto que está garantizado por ley se pueda ejecutar, ¿no? Lo puedan asegurar y ejecutar. Sí, no parecería que es el deseo y la política de la gestión actual. Habrá que recordárselos de alguna manera. Hay una ley que la garantiza. Claro, sí, porque viste que las leyes últimamente parecen papelitos de colores nada más. Pero bueno, habrá que llegar a los oídos de quienes toman estas decisiones, insistir con visibilizar el trabajo cotidiano, la importancia y el impacto que tiene. Este es un ejemplo clarísimo de ello, el impacto que ha tenido la investigación científica conjuntamente con todas las otras instituciones educativas en salud que comentaste, en una población con una enfermedad con la que se viene batallando desde hace 100 años. Así que me parece que este es un excelente ejemplo para contar todas las cosas que se hacen en CONICET, ¿no? Sí, sin duda, Sandra, te agradezco esta oportunidad para compartir con tu audiencia. Estoy una convencida que cuanto más conozcamos nuestras leyes y las defendamos como país, vamos a tener más herramientas, porque eso que se defendió y se protegió con una ley no puede ser olvidado rápidamente, o no debiera ser olvidado. Pero bueno, si ni siquiera conocemos las leyes, es más difícil exigir que se respeten. Totalmente. Pero lo podemos pensar también desde los derechos humanos, como el acceso a la salud, es decir, desde diversas aristas podemos pensar que este trabajo en Chagas tiene que ver con la salud y bueno, de muchísima población. Sí. Así que te agradezco mucho esta posibilidad para compartirlo. Al contrario, gracias a vos por tu tiempo y bueno, a disposición el espacio radial y en las redes para cualquier actividad, información que quieras difundir, ¿sí? Perfecto, nos mantenemos en contacto entonces. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio El Arriero por Don Atahualpa Yupanqui, Tonada del Viejo Amor de María Elena Dávalos, La Oncena por Mercedes Sosa, Kilómetro 11 por Don Tránsito Cocomarola y Samba para Olvidarte de Daniel Toro. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.